En el verano de 1901, Cervezas La Zaragozana inició su andadura en la capital aragonesa, favorecida principalmente por el optimismo de la industrialización y por la abundante producción cerealista en la región. Un siglo después, una de sus naves se ha convertido en un museo de la cerveza, donde podemos conocer, junto a la visita de la fábrica, el complejo proceso de la elaboración de esta bebida refrescante y saludable. El origen de la cerveza se remonta a unos 7000 años en Mesopotamia, donde los sumerios descubrieron la fermentación y su producción fue sometida a severas reglamentaciones. En el Egipto de los faraones, la cerveza se convierte en la bebida nacional. Los griegos también la apreciaron y la dieron a conocer en Roma, y los pueblos del norte de Europa la consumían para celebrar sus triunfos y combatir el frío. El principal ingrediente de la cerveza es la malta, que se obtiene a partir de la cebada, un cereal alto, muy rico en almidón y ajustado en proteínas. La variedad que se utiliza en la fabricación de la malta es la llamada comúnmente cebada cervecera, sembrada en primavera y con 2 hileras de granos por espiga. Hoy, la zaragozana conserva en lo esencial el método tradicional de elaboración que hace 100 años importaron los maestros cerveceros como resultado de los estudios realizados en diferentes fábricas extranjeras. La cebada llega directamente del agricultor a la fábrica en grandes camiones. Tras el pesaje de la carga, se almacena en unos hilos a través de una rejilla que retiene las piedras y otras materias de gran tamaño. La cebada utilizada debe cumplir unos requisitos imprescindibles de calidad, por lo que se toman pruebas para su análisis en el laboratorio. Como fuente adicional de almidón, algunos fabricantes han utilizado otras materias primas como el arroz o la sémola de maíz. La sémola de maíz procede de las semolerías, donde el grano se ha desprovisto del germen que es rico en aceite y sería perjudicial para la elaboración de la cerveza. La cebada pasa por las máquinas de limpia, donde se tamiza y clasifica. Una vez eliminada la paja, se almacena en los silos hasta su transformación. La humedad de la cebada en el momento de la compra es otra de las características a tener en cuenta, ya que de ella depende su conservación y su precio. La baja humedad de la cebada española evita la multiplicación de hongos dañinos y el riesgo de que proliferen los gorgojos que taladrarían el grano con un importante deterioro del producto, dejando la cebada incapacitada para germinar. El proceso de malteado comienza por la limpieza de la cebada. El aire de las aventadoras pasa por el filtro de mangas, donde se separa el polvo que desprende el grano. En las antiguas pero funcionales cribas de madera se procede a la limpia y calibración de la cebada. En el interior, un ventilador arrastra el polvo y la paja, dejando limpio el grano, aprovechándose solamente el que tiene una medida superior a 2,5 milímetros. Los desperdicios de las cribas se recogen en unos sacos como subproducto. La malta es la cebada germinada y tostada. La transformación de la cebada en malta recibe el nombre de malteado y se realiza en varios pasos. En primer lugar, la cebada limpia y clasificada pasa por la fase de remojo. Durante 1 o 2 días permanecerá sumergida en agua para ablandar los almidones y estimular el despertar del embrión. Otra materia prima abundante y de gran importancia para la fabricación de la cerveza es el agua, que debe ser de excelente calidad. Durante la estancia en las cubas de remojo, el grano se va removiendo y aireando a intervalos programados para que se oxigene y que el germen pueda respirar. Cuando la cebada ya ha adquirido el 50% de humedad sobre su peso inicial, se mezcla con agua para trasladarla a las cubas de germinación. La cebada mojada se extiende en unos grandes recipientes llamados cajas Saladín para continuar la germinación. En este proceso natural se generan las enzimas que son necesarias en la sacarificación del almidón y aparecen las enzimas que romperán las proteínas que contiene originalmente el grano.
Los removedores son unos sinfines que van desplazando el grano de abajo hacia arriba. A la vez se trasladan lentamente sobre unas vías con el fin de actuar sobre todo el grano, evitando que las raicillas se enreden entre sí durante su crecimiento. En las cubas de germinación, el grano permanece durante 5 días sometido a un ambiente climatizado de 14 grados centígrados, 100% de humedad y aireación constante, condiciones que reproducen el estado ideal de germinación de un grano de cebada en el campo. Este aire, antes de llegar a la sala, pasa por una cámara de humidificación. A los 5 días ya se observa el crecimiento de la raicilla, que alcanza 1 centímetro de longitud. Las enzimas, amilasas y proteinasas ya se han generado. A partir de este momento, la cebada está germinada y se traslada hasta el secador mediante un aspirador. Interrumpido el proceso de germinación, se procede al secado de la malta verde. Esta operación se inicia en el secador, donde se somete a la acción del calor. El aire caliente, que pasa a través de un intercambiador de calor, está producido por un quemador que antaño era de leña. Del secador, la malta pasa al tostador. La operación de tostado es muy rigurosa, pues allí se le da una de las características visuales que tiene la cerveza, el color. A mayor temperatura de tostado, más color tendrá la cerveza. Para cervezas pálidas o muy claras, la malta se tuesta a bajas temperaturas. Para la cerveza de color ambarino, se somete a temperaturas próximas a los 100 grados, y para la cerveza negra, se apura el tostado hasta obtener la malta torrefacta. La malta ya tostada pasa a los silos de almacenamiento, donde se estabiliza y enfría lenta y progresivamente hasta el momento de su utilización, que es 1 mes aproximadamente después de su fase de tostado. Durante el trasiego a los silos de almacenamiento, la malta se pasa por el separador de la raicilla, que tiene la función de eliminar los brotes, es decir, separar la raíz del germen. La malta limpia sigue su camino hacia el silo, mientras que los desperdicios se ensacan para aprovecharlos como pienso. Tras pasar los granos de malta por un molino, se convierten en harina, con lo que se consigue dejar el almidón al descubierto. Todos los procesos son controlados en el laboratorio. Durante el malteado, una parte de los almidones presentes en el cereal se han transformado en azúcares, maltosa, gracias a las enzimas naturales, lo que confiere al cereal un sabor más dulzón y una textura crujiente. Los cereales malteados proporcionan los azúcares, aminoácidos y minerales necesarios para que las levaduras fermenten. El lúpulo es el último ingrediente sólido necesario para la fabricación de la cerveza. Se trata de una planta trepadora arbustiva de 4 a 5 metros de altura, para cuyo cultivo es necesario un sistema permanente de entutorado, conocido como alambrada. Se cultiva tradicionalmente en Centroeuropa, Baviera, Alsacia, Checoslovaquia y en España, principalmente en la provincia de León, cuya climatología le es favorable. A mediados del mes de julio se inicia la floración, que tiene una duración aproximada de 10 días. El lúpulo es una planta dioica, es decir, las flores macho y hembra crecen en 2 plantas diferentes. En cervecería se entiende por lúpulo las flores hembras, que son las que segregan las resinas amargas y los aceites esenciales que dan al mosto cervecero el amargor y el aroma. Hay muchas variedades con más o menos amargor y con aromas distintos. A partir de la floración y hasta el momento de la cosecha, se produce la maduración de las flores, que consiste principalmente en el incremento del contenido de ácidos y de materia seca. Dependiendo de la variedad, la fecha de recolección del lúpulo cambia, aunque normalmente se realiza en la primera decena de septiembre.
La cosecha consiste en cortar la planta con una hoz por la parte basal del tallo y tirar de ella hasta separarla de la alambrada. Las matas se recogen en el tractor para su posterior transporte hasta el centro del secado del lúpulo, que se encuentra en la localidad leonesa de Villanueva del Carrizo. Algunos cultivadores de lúpulo disponen de un cómodo dispositivo adaptado al tractor que facilita la tarea de la recolección. A la vez que el tractor va avanzando por la parcela, una cuchilla corta la base de la planta, mientras los operarios la separan de la alambrada y la recogen directamente en el remolque. Una vez cosechadas, las flores se deterioran rápidamente, por lo que el pelado debe hacerse lo antes posible. Para ello, se pasan las plantas por unas máquinas denominadas peladoras. Por medio de un sistema de ventiladores, rodillos con dedos y tamices, se separan las flores del resto de la materia vegetal. El valor comercial de las flores de lúpulo radica en las glándulas de lupulina presentes en los conos. El objeto del secado es disminuir el contenido de humedad de las flores con el fin de facilitar su conservación y posterior transformación. Los secaderos utilizados se basan en un sistema de bandejas perforadas en las que una corriente de aire frío proveniente del exterior se calienta al pasar por un túnel de secado con un sistema generador de calor. Una vez secado y molido, el lúpulo se entrega a los fabricantes de cerveza en forma de flor pellets o extracto. En la sala de cocción o braceado es donde el maestro cervecero aplica sus recetas y fórmulas para producir el mosto. Una vez decidido el tipo de cerveza que se quiere elaborar, se utilizan diferentes mezclas de las materias primas y en equilibradas proporciones. El proceso de fabricación de la cerveza no ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, aunque sí los instrumentos utilizados en pro de la eficacia de la producción. Las 3 antiguas calderas de cobre han sido sustituidas por otras tantas de acero, que son unos depósitos con cámara de calefacción por vapor. La malta molida, que está almacenada en unos recipientes, se transporta por medio de un sinfín hasta la sala de cocción. En la primera caldera se realiza la mezcla de malta molida con el agua caliente, en cantidades pesadas y medidas. El agua es el medio en el que se van a realizar todas las transformaciones de las materias primas para convertirse en mosto cervecero, por lo que debe ser potable, exenta de materia orgánica y de gran calidad. La malta remojada, una especie de papilla espesa, se calienta durante 1 a 4 horas, manteniendo las curvas de cocción, es decir, la temperatura se va subiendo gradualmente y cada cierto espacio de tiempo, según los criterios del maestro cervecero. Durante este tiempo, las enzimas se activan por la acción del agua caliente y comienzan a extraer los azúcares. La segunda caldera es la de los granos crudos. En ella se realiza la mezcla y cocción del almidón, en forma de sémola de maíz o de arroz. El contenido de esta caldera se trasvasa a la caldera número 1 para que las enzimas de la malta sacarifiquen el almidón de los granos crudos. Cuanta más cantidad de malta o almidón se añada por litro de agua, más azúcares tendrá el mosto obtenido, lo que dará un mayor grado alcohólico a la cerveza. Desde la caldera número 1, el mosto pasa por el filtro, que tiene por objeto separar las partes sólidas o insolubles de la mezcla, como son la celulosa o las pieles de los granos de malta. A la torta sólida que queda retenida entre las telas del filtro se le llama bagazo o cebadilla de cerveza y se utiliza como pienso para el ganado. De la filtración se obtiene un líquido amarillo, dulce, bastante clarificado, que a partir de este momento se llamará mosto y pasa a la caldera de ebullición. El lúpulo es la materia prima que aporta las resinas y los aceites esenciales que dan al mosto el amargor y el aroma.
El maestro cervecero ha seleccionado la mezcla de variedades que va a utilizar para dar a cada cerveza su toque personal. El mosto cervecero, procedente del filtro, se calienta en la tercera caldera hasta la ebullición. Durante 1 hora y media pasará por dentro del calderín del lúpulo, donde se disuelven las sustancias amargas. En esta parte del proceso se coagulan parte de las proteínas, se esterilizan y se lavan los gases sulfurados. El mosto caliente entra a presión en un tanque cilíndrico, donde por el efecto remolino, las partículas sólidas tienden a concentrarse en el centro. Allí se deja reposar durante media hora, clarificándose al sedimentarse el turbio que tiene en suspensión. En total, el proceso de cocción ha durado unas 10 horas. El mosto sale de la caldera de sedimentación del turbio a una temperatura de 100 grados y pasa por un enfriador, tras el cual se le inyecta oxígeno y levadura. La levadura de cerveza es el otro ingrediente esencial y está formado por hongos unicelulares que son los responsables de la fermentación. La levadura debe encontrarse en perfectas condiciones de pureza biológica, es decir, que no contenga otros microorganismos extraños o levaduras degeneradas, y que la raza utilizada produzca el bouquet y aroma a frutados deseables en el producto que se está elaborando. Hay diferentes variedades o razas de levadura, y cada una de ellas da su toque personal al producto. La levadura se agrega al circuito de mosto frío oxigenado por medio de una bomba dosificadora, antes de su llegada a las cubas. El mosto pasa a las tinas de fermentación, donde se le añade la levadura Saccharomyces cerevisiae, que va a transformar los azúcares en alcohol y gas carbónico. Los dos se integran en la composición de la cerveza, parte disuelto y parte desprendido al formar la espuma, lo que le imprime el carácter de bebida alcohólica y gasificada. El nivel ocupado por el gas carbónico se puede apreciar aplicando una llama en el interior de las cubas, que se apaga ante la falta de oxígeno. Para impedir la acumulación de gas carbónico, en las salas donde se realiza la fermentación hay que renovar constantemente el aire por medio de unos potentes aspiradores. A medida que los azúcares se van convirtiendo en alcohol, pierden densidad, por lo que hay que revisar estos cambios. Los controles diarios permiten comprobar que la velocidad de fermentación es la correcta. La fermentación convierte el mosto cervecero en cerveza verde. A los 7 días, la levadura que ha transformado todos los azúcares capaces de fermentar en alcohol y gas carbónico va al fondo del depósito. Es el momento de trasvasar el líquido a la bodega de maduración mediante bombeo y de recoger la levadura que se ha producido. Las tinas deben quedar completamente limpias para impedir que las levaduras muertas perjudiquen al mosto que se vierta posteriormente. La maduración o afinamiento del gusto de la cerveza se realiza en unos tanques en la bodega de guarda. Allí se mantiene a 0 grados durante un tiempo que oscila entre 20 y 25 días. De la bodega, la cerveza todavía sale con algunas células de levadura en suspensión, lo que le da un aspecto turbio y opalescente. Para que adquiera la transparencia propia de esta bebida, se pasa por unos filtros que retienen toda la levadura. Según el envase, barril, botella o lata, la cerveza tiene un contenido diferente en gas carbónico, cuya proporción se ajusta en cada caso. A partir de este momento, la cerveza ya está dispuesta para ser envasada en los depósitos de prellenado. La cerveza entra en las plantas de envasado, tanto para barriles como para botellas o latas, en unas condiciones de esterilidad totales, que garantizan una óptima conservación. Cualquiera que sea el tipo de envase, la cerveza llega al consumidor manteniendo todas sus cualidades para ser saboreada. La cerveza entró en España en el siglo XVI, con la llegada de Carlos I y su séquito de nobles flamencos, quien llevó consigo al monasterio de Yuste un maestro cervecero de Flandes para no dejar de saborear su bebida preferida. No obstante, ya en los relatos de sus viajes, Plinio aseguraba que ha visto a íberos y lusitanos fabricar panes de cebada que dejan fermentar y de los cuales obtienen luego un líquido espumoso que beben con fruición.
Hoy, la cerveza, aquella bebida con una historia milenaria, sigue siendo un producto totalmente natural, cuyos componentes, agua, lúpulo, levadura y malta, aportan al cuerpo humano importantes beneficios saludables si se consumen moderadamente.